Muchas gracias, Carolina. Mañana tendremos la mejor información al mejor estilo de Oro Noticias. Y entramos igualmente con el doctor Sergio Hinardo en esta segunda y última parte del análisis de los resultados revelados ayer por la registraduría en lo que tiene que ver con los escrutinios. Pero también, me decía nuestro invitado, el doctor Sergio, con el tema de las consultas y particularmente en lo que corresponde a Santander. ¿Cómo fue finalmente ese resultado? Pues, Carlos Julio, una de las cosas que estaba en juego en las elecciones del domingo pasado es lo que tenía que ver con las consultas y hacia dónde se iba a inclinar la balanza ideológica en el electorado. Y entonces estaba la consulta de la derecha, estaba la consulta del centro y estaba la consulta de la izquierda. Y una comparación que hay que hacer para identificar hacia dónde se está yendo el electorado desde el punto de vista ideológico, pues se tiene que hacer hace 4 años las consultas que se hicieron por parte de la derecha con el hoy presidente Iván Duque, con Marta Lucía Ramírez, hoy vicepresidenta, y con el exprocurador Ordóñez, representando la derecha, y en la izquierda estaba Gustavo Petro, que perdió la presidencia con Duque, y Caicedo, que hoy es gobernador del Magdalena. Eso sucedió hace 4 años y hay Carlos Caicedo, y que es, digamos, el líder promotor del movimiento Fuerza Ciudadana, que también está ahí en la pelea por entrar al Senado. Y entonces decía, hace 4 años, Carlos Julio, teníamos unos resultados frente al tema ideológico izquierda-derecha, y si los comparamos con lo que sucedió el domingo pasado, pues nos vamos a dar cuenta que el electorado empezó a dar un giro y que pues los resultados lo dicen. Entonces, en el caso de hace 4 años, tuvimos 125,000 votos por la consulta de la izquierda, 125,000, que correspondió al 7.5% del electorado santanderiano que votó por la izquierda. En el domingo pasado, por la consulta del Pacto Histórico, registramos 224,000 votos. Es decir, estamos hablando de 100,000 votos más, pasando al 12.65% de la participación del electorado en esta consulta. Es decir, hubo un aumento muy importante. Pero si nos vamos a la derecha, tuvo que bajar muchísimo. Carlos Julio, pasó de 400,000 votos hace 4 años, la consulta de la derecha, que representaba el 24% del censo electoral en ese momento, a unos resultados, en este caso, de 128,000 votos. Es decir, de 400,000 a 128,000, pasando del 24 al 7.2% de participación, lo que significa que podemos sacar la conclusión, el electorado en general en Colombia, pero particularmente en Santander, que era proclive a ser un poco más conservador, se está girando un poco más hacia la izquierda. Y eso obviamente ya es como la cuota inicial de lo que sucederá en mayo próximo en una primera y eventualmente una segunda vuelta. Así que, digamos, hay que tener muy claro, porque esa era una de las cosas más importantes que se definían este domingo, hacia dónde iba a inclinarse la balanza ideológica en el país. Pero fíjese, ese análisis usted que va a ser muy importante en el aspecto comparativo de lo que sucedió hace 4 años con lo del pasado domingo, también favorece a Santander, porque exactamente la votación que tuvo la izquierda, y concretamente el petrismo, el pacto histórico, pues se refleja en que 2 mujeres, 2 santanderianas, o sea, Gloria e Inés Flores, que hace 4 años, por esta época, estaba con la credencial en el bolsillo, pero que luego en los mismos escrutinios terminó perdiéndola con el Partido Conservador, ¿cierto? Y ahora, pues Gloria Inés está clasificada, y Sandra Jaimes, a raíz de todo este proceso, de estos votos que estaban refundidos, como se ha llamado, en el panorama político nacional, pues hoy aparece en la casilla 12 favoreciéndose, y son 2 representantes por Santander que estarán en el Senado. Es decir, eso coadyuva a que Santander, y como lo decíamos al comienzo, televidentes y doctor Sergio Hinardo, que Santander, en teoría, nacidos acá en el departamento, hay 10. ¿Cuáles son los 10? Los que ya habíamos mencionado el pasado domingo, que eran 8, finalmente se ubicó también en el partidor a Germán Alcides Blanco,
que está en Antioquia, ha hecho su carrera política, y también a José Vicente Carreño Castro, que también es barranqueño. Su carrera política en Arauca, fue representante y se convirtió en el primer senador en la historia elegido por este departamento, que es muy cercano, pero también donde ven demasiado al Canal TRO y ven a Oro Noticias. De estos 10, doctor Sergio Hinardo, se los voy a mencionar. José Alfredo Marín Lozano, o sea, hablando de la votación en Santander, o si vamos en lo que fue en el país, Jonathan Ferney Pulido, Edwin Fabián Díaz, Gustavo Adolfo Moreno, para situarlos por partidos. Hacen de la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza. Que se convierte, dicho sea de paso, en la primera fuerza desde el punto de vista santanderiano en el Senado. En la representación. Porque se acaban 3 senadores. 3 senadores. 3 senadores por Santander en Alianza Verde. El Partido Liberal, Jaime Durán y Miguel Ángel Pinto. El Partido Conservador. ¿Se repiten? Se repiten, son los repitentes. Sí, Ahí sí es bueno repetir. En el Partido Conservador, José Alfredo Marín, que tuvo la mayor votación acá, ¿cierto? En ese sentido, en Santander. Y está Germán Blanco, que tiene la curul en el Congreso de la República, pero recordemos que él fue inclusive presidente de la Cámara de Representantes. Un señorazo. Pero con las banderas de Antioquia. Sí, él es más paisa que la arepa. Sí, que la arepa. Paisa. Y además, ¿cómo se refleja, televidentes? Aquí en Santander lo tuvimos, obtuvo 1.430 votos, solamente obtuvo 1.430 votos, lo que quiere decir, y más los paisas, no le van a decir, oye, tú puedes ir a trabajar por Santander. No, él encarna realmente la bancada paisa, que de por sí da un ejemplo de ese regionalismo. Esa sí es sólida, y cuando llegan a Bogotá a hacer la gestión al gobierno nacional por recursos, por proyectos para su tierra, pues ahí sí se les olvida la ideología, y todos son paisas y llevan recursos. Es indisoluble. Sí. Entonces, como la costeña también, la costeña también, sí. Esperemos que la nuestra por fin tome ejemplo. Y el Centro Democrático, pues aquí tenemos a José Vicente Carreño Castro, que decíamos que es el de Arauca, el paisano. Sí. Él es nacido en Barranca Bermeja, decimos paisano por lo de Santander, pero televidentes, aquí en Santander obtuvo 3.634 votos. Hizo una campaña realmente sorpresiva, nadie dentro incluso de su mismo partido da un peso porque él saliera, realmente es de reconocerle el trabajo que hizo el hoy representante Carreño, representante por Arauca Carreño. Es nacido, quiere a Santander, pero como decía Carlos Julio, el trabajo de él ha sido en Arauca, y sus banderas van a hacer, digamos, valer, digamos, los intereses de la tierra que le ha dado la oportunidad, políticamente hablando, de estar en esos escenarios. Es representante o representa o defiende las ideas de los pensionados de la policía, y entiendo que por ese digamos, por esas luchas, por esas banderas que ha tenido, es que tiene hoy un cupo en el Senado, porque pues le fue muy bien en muchas partes del país. Y por supuesto, siendo el primer senador en la historia de Arauca, pues tendrá que trabajar duro por ese departamento, y bastante que lo necesita, ¿cierto? Y las dos últimas, pues son Gloria Inés Flores y Sandra Jaimes. Ellos tienen los votos de la lista, que recordemos fueron 83.680 sufragios. Digamos que son 10 los senadores nacidos en Santander, pero que realmente correspondan a decir se va a trabajar por los intereses del departamento, estamos hablando de 8. Sí, y el llamado es también, digamos, desde la ciudadanía, es que efectivamente se unan, es que efectivamente allá en Bogotá, pues claro, cada uno representa un partido y representa unas banderas diferentes, pero que realmente ayuden al departamento a traer recursos. Es decir, por ejemplo, ¿cómo es que nosotros todavía no hemos sido capaces de hacer el anillo vial externo metropolitano? ¿Cómo es que no hemos podido hacer la gestión para tener una doble calzada desde Bucaramanga hasta Barbosa? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos siniestradas unas obras como la APP que va a llevar a Bucaramanga hasta Pamplona? ¿Cómo es posible que no hemos podido hacer ni siquiera la doble calzada, teniendo incluso eso ya los recursos de la Virgen a la Cemento? Es decir, realmente Santander hoy por hoy
además de esta renovación política de ideas, del tema de las redes sociales, etcétera, tenemos que dar un paso, y ese es un llamado real y sincero a los nuevos representantes y a los nuevos senadores, para que realmente a Santander se le mire también desde el bolsillo, desde la hacienda pública, que el amor, dicen en política, de un presidente se nota es cuando se evalúa cuánta inversión realmente le lleva a las regiones. Y aquí, lamentablemente, al no ser unida la bancada parlamentaria, pues nos pasan, como dicen popularmente, por la galleta, y se llevan la inversión a otras regiones. Se la llevan. Además, ahí sí que el presidente que llegue, el que sea nombrado, que no nos lleve en el corazón, sino que nos lleve en el presupuesto de la nación para que tengamos obras. Muchas gracias, doctor Serginardo. Vale, Carlos Julio, a usted, muchas gracias a todos los televidentes, y seguiremos pendientes porque vendrá ahora el tema del escrutinio de Cámara, que todavía no se ha tampoco esclarecido, y también podríamos tener sorpresas en esos escrutinios. Bueno, muchas gracias al doctor Serginardo, el análisis que hacíamos de los escrutinios y, por supuesto, lo que sucede en el mundo político luego de la jornada electoral del domingo pasado. Mensajes comerciales y estaremos con los zumbidos del avispero.